Desperté un domingo y mi esposa ya no estaba. En la nevera, una nota: adiós, perdedor, nunca te quise. Al día siguiente, empezaron a aparecer alertas de fraude de la aplicación del banco y de tarjetas de crédito, pero solo me reí, porque Laura y yo nos conocimos hace 7 años en una cafetería. Yo estaba trabajando en mi laptop, ella entró con una sonrisa que parecía iluminar todo. Hablamos, reímos, y pronto éramos inseparables. Nos casamos 2 años después, compramos una casa, adoptamos un perro. Pensaba que éramos felices. Pero en el último año, Laura cambió. Empezó a obsesionarse con el gimnasio, siempre hablando de su entrenador, Diego. Yo lo veía como algo normal, la apoyaba, incluso pagué las sesiones. No vi las señales, sus salidas constantes, sus respuestas cortantes, las historias en redes donde Diego siempre estaba cerca. Creí que todo estaba bien. ¡Qué error! Ese domingo por la mañana, me desperté y Laura no estaba. La cama estaba vacía, la casa en silencio. Bajé a la cocina, pensando que tal vez estaba allí, pero solo encontré una nota en la nevera, pegada con un imán de corazón de un viaje que hicimos. Decía: adiós, perdedor, nunca te quise. Me quedé parado, con el papel en la mano, sintiendo que el mundo se caía. 7 años juntos, 5 casados, ¿y esto? Una nota así. Saqué mi teléfono y la llamé. Sorprendentemente, contestó. ¿Qué quieres?, dijo, su voz fría. Laura, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué es esta nota?, pregunté, tratando de no gritar. Se acabó, Juan. No te soporto más. Me voy. No me busques. Y colgó. Intenté llamar de nuevo, pero ya estaba bloqueado. Sus redes sociales, borradas. Era como si hubiera desaparecido. Miró alrededor. Su ropa seguía en el armario, pero faltaban su cartera, sus llaves, su teléfono. Esto no era solo una pelea. Era algo planeado. El lunes, todo explotó. Estaba en la oficina cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Alertas del banco. Tarjetas de crédito. Miles de dólares gastados en hoteles caros, tiendas de lujo, boletos de avión. Llamé al banco, y me confirmaron que las cuentas estaban a mi nombre, pero yo no había hecho esos cargos. Me senté, aturdido, y entonces me reí. No porque fuera gracioso, sino porque lo entendí. Laura no solo me dejó. Me estaba robando. Y no estaba sola, soy analista financiero, sé seguir el rastro del dinero. Abrí mi laptop y revisé las transacciones. Eran obvios: un hotel en Miami, joyas, vuelos a Las Vegas. ¿Quién gasta así? Alguien que cree que no lo van a pillar. Y entonces pensé en Diego, el entrenador de Laura. Hace meses que ella estaba rara, siempre en el gimnasio, subiendo historias con él. Yo lo veía como algo sano, pero ahora todo encajaba. Diego, con su sonrisa perfecta y sus fotos de gimnasio. Diego, que estaba con mi esposa. Llamé a Marcos, mi mejor amigo. Es de esos que siempre tiene un plan, aunque a veces exagera. Le conté lo de la nota, la llamada y las alertas. Amigo, te la jugaron, dijo. Tu esposa está con ese tipo, y están gastando tu plata, pero vamos a darles una lección. ¿Cómo?, pregunté. Congela las cuentas. Rastrea todo. Si son tan idiotas como parece, van a meter la pata. Esa noche, Marcos vino a casa. Congelé las cuentas que pude y reporté el fraude al banco. También hablé con un abogado, Javier, que me recomendó mi hermana Clara. Clara estaba furiosa. Siempre supe que Laura era una víbora, dijo, trayendo comida para que no me hundiera. No respondí, pero sabía que tenía razón. Javier fue claro: documenta todo. Nada de emociones. Solo pruebas. Asentí, aunque por dentro quería gritar. No era solo el dinero. Era la traición. Esa llamada, su voz fría. Nunca te quise. Quería que Laura y Diego pagaran. Los días siguientes fueron una locura. Cada alerta del banco era una pista. Laura y Diego estaban en Las Vegas, gastando como si el dinero fuera infinito. Autos de lujo, suites en casinos, ropa cara. Pero eran descuidados. Laura no cerró sesión en nuestra cuenta de correo compartida, y ahí estaba todo: recibos, confirmaciones de vuelos, mensajes con Diego, cosas que me daban náuseas. No te preocupes, amor, el perdedor no va a notar nada, escribió él. Qué par de genios. Marco se rió cuando lo leyó. Son unos idiotas. Vamos a usar esto. Pase todo a Javier. Cada transacción era una prueba más. Pero no quería solo el dinero de vuelta. Quería que sus mentiras salieran a la luz. En lugar de redes sociales públicas, decidí empezar con nuestro círculo cercano.
Hablé con Clara y mi hermano Tomás, y les mostré las pruebas. Ellos se lo contaron a otros amigos y familiares. Pronto, todos empezaron a hablar. ¿Cómo pudo Laura hacer esto? Y ese Diego, siempre parecía un creído. La noticia corrió como pólvora entre la gente que conocía a Laura. Algunos incluso la enfrentaron en mensajes, preguntándole qué pasaba. Ella respondía con excusas vagas, pero nadie le creía. Seguí sus pasos como si fuera un juego. Congelaba cuentas, rastreaba compras. Contacte a las compañías de tarjetas, reporte todo. Mientras tanto, nuestro círculo seguía hablando. Una prima de Laura la vio en una foto de un casino en Las Vegas y le mandó un mensaje: ¿qué haces ahí gastando tanto? Laura no respondió, pero la prima nos pasó la captura. Sonreí. Estaban cayendo, mi familia fue clave. Clara me mantenía con ánimo, trayendo comida y hablando conmigo. Tomás, que es un genio con las computadoras, rastreó las direcciones IP de los correos. Estaban en un hotel en Las Vegas. Cada dato me hacía sentir más fuerte, pero no todo era fácil. Por las noches, la nota y la llamada volvían a mi cabeza. Nunca te quise. Su voz fría al teléfono. Dolia. No era amor ya, era una herida. Me juré que no dejaría que eso me destruyera. Javier me llamó al final de la semana. Las pruebas son sólidas, dijo. Podemos ir por fraude y robo de identidad. Si seguimos así, no solo recuperas el dinero. Van a la cárcel. Perfecto, dije, mirando la nota en la mesa. Que empiece el juego. Marcos y yo pasábamos las noches revisando correos y recibos. Laura no había cerrado sesión en nuestra cuenta compartida, y eso era un regalo. Encontramos de todo: reservas de hoteles de lujo, compras de ropa, incluso un correo donde Diego presumía de un reloj de $10,000 comprado con mi tarjeta. El idiota no va a notar nada, escribió. Me dieron ganas de reír. Qué equivocados estaban. Javier, el abogado, me mantenía en el camino correcto. Documenta todo, decía. Si quieres que paguen, necesitamos pruebas sólidas. Me dio una lista: transacciones, mensajes, cualquier cosa que probara que usaban mi identidad. Congelé todas las cuentas que pude, incluso una tarjeta de crédito secreta que Laura había abierto a mi nombre. También reporté el fraude al banco, que empezó a investigar. Cada paso me hacía sentir más fuerte. Mi hermano Tomás fue clave. El tipo es un genio con las computadoras y rastreó las direcciones IP de los correos de Laura. Confirmamos que estaban en un hotel en Las Vegas y encontramos un contrato de alquiler de un auto de lujo a nombre de Diego, pagado con mi tarjeta. Esto es fraude puro, dijo Javier cuando se lo mostré. Los tenemos. Mientras tanto, nuestro círculo cercano hacía su parte. Clara, mi hermana, se aseguró de que todos supieran la verdad. Hablo con amigos, primos, hasta con la mamá de Laura, que se puso furiosa. No la crié para esto, dijo, y le mandó un mensaje a Laura exigiendo explicaciones. Laura respondió con excusas, pero nadie le creyó. Incluso sus amigos más cercanos, como Pablo, empezaron a dudar de ella. Pablo me llamó una noche: no sabía que Laura era así, Juan. Lo siento. Le dije que no era su culpa, pero me alegraba que la máscara de Laura se cayera. Para meter presión, Marcos tuvo una idea brillante. Contactamos al hotel donde estaban Laura y Diego, fingiendo ser del banco. Pedimos que verificaran la tarjeta de la reserva, sabiendo que estaba bloqueada. El hotel intentó cobrar, no pudo, y les envió un aviso a Laura y Diego. En un correo que interceptamos, Diego escribió: ¿qué pasa con las tarjetas? Esto no pinta bien. Laura respondió: cálmate, ya lo resolveremos. Estaban nerviosos, y eso me encantaba. Luego, Tomás encontró algo jugoso. Diego tenía un historial de estafas. Había sido demandado años atrás por engañar a un cliente en otro gimnasio. Clara se lo contó a un amigo que trabajaba en el gimnasio de Diego, y pronto, los rumores corrieron. Clientes cancelaron sesiones con él, y el gimnasio empezó a investigarlo.
Diego estaba perdiendo su reputación, y Laura no podía hacer nada para salvarlo. El golpe final antes del juicio vino por un error de ellos. Encontramos un correo donde Laura y Diego planeaban mover dinero de mi cuenta a una offshore. Intentaron la transferencia, pero como todo estaba congelado, el banco lo bloqueó y me notificó. Javier casi saltó de alegría. Esto es un delito grave, dijo. Con esto, podemos ir por fraude, robo de identidad y lavado de dinero. Están acabados. Una mañana, Javier me llamó con noticias. La policía los ubicó en Las Vegas. Los van a traer para interrogarlos. Prepárate, porque vas a verlos pronto. Mi estómago se retorció. No había hablado con Laura desde esa llamada el domingo, cuando me colgó con un "no me busques". La idea de enfrentarla me ponía nervioso, pero también quería mirarla a los ojos y que viera que no me había destruido. El reencuentro pasó en una oficina del banco, donde lo citaron por las transacciones. Entré con Javier, y ahí estaba Laura, sentada junto a Diego. Ella parecía cansada, con ojeras, el cabello desarreglado. Diego, por otro lado, intentaba verse confiado, pero sus manos temblaban. Cuando Laura me vio, su cara se endureció. ¿Qué haces aquí?, escupió, como si yo fuera el problema. Recuperando lo que es mío, respondí, tranquilo. Y asegurándome de que paguen por lo que hicieron. Laura se rió, pero era una risa nerviosa. No tienes nada contra mí. Esto es un malentendido. Malentendido, dije, sacando una carpeta con las pruebas que Javier me había ayudado a organizar. Transacciones fraudulentas, mensajes donde planean robarme, una transferencia offshore fallida. ¿Quieres que siga? Diego se puso rojo. No sabes de qué hablas, murmuró, pero no me miró a los ojos. Laura se inclinó hacia mí. Eres patético, Juan. Siempre lo fuiste. Por eso te dejé. Esas palabras dolieron, no voy a mentir. Pero en lugar de hundirme, me dieron fuerza. Sigue hablando, dije. Todo lo que digas lo usaremos en el juicio. Laura palideció, y Diego le puso una mano en el brazo, como diciendo cállate. Me fui de ahí sintiendo que había ganado esa ronda. El juicio empezó una semana después. Javier había armado un caso sólido, y el fiscal estaba de nuestro lado. La primera audiencia fue en una sala pequeña, con Laura y Diego sentados del otro lado, representados por un abogado que parecía superado. El fiscal presentó las pruebas, los recibos, los correos, el contrato del auto, el intento de transferencia offshore. Cada documento era un golpe, y podía ver a Laura y Diego ponerse más nerviosos. Javier me había preparado para testificar. Cuando subí al estrado, conté todo, la nota, la llamada, las alertas del banco, como descubrí su plan. Mantuve la calma, aunque por dentro quería gritar. El abogado de Laura intentó hacerme quedar como un esposo paranoico, pero Javier lo desarmó con preguntas que dejaron claro que Laura y Diego habían actuado con intención. Lo más satisfactorio fue ver a Laura intentar explicarse. Subió al estrado y dijo que todo era un error, que no sabía que las tarjetas eran mías. El fiscal la destrozó, mostrando los mensajes donde ella y Diego planeaban todo. Diego no fue mejor. Trató de echarle la culpa a Laura, diciendo que ella lo presionó. El juez no parecía impresionado. Después de la primera audiencia, Javier me dijo, esto pinta bien, pero no está terminado. Necesitamos mantener la presión. Sabía que tenía razón. Laura y Diego aún podían intentar algo, y no iba a bajar la guardia. Esa noche, en casa, Clara y Marcos vinieron a celebrar. Los tienes contra las cuerdas, dijo Marcos, levantando una cerveza. Clara asintió. Se lo merecen. Pero no te fíes, Juan. Tenía razón. La nota de Laura seguía en mi mesa, un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Nunca te quise. Esas palabras ya no dolían tanto. Ahora eran mi motivación. El juicio iba bien, pero algo me decía que Laura y Diego no se rendirían tan fácil. Había visto la mirada de Laura en el banco, una mezcla de rabia y desesperación. Sabía que intentarían algo, y tenía que estar listo. Con mi familia y amigos a mi lado, y Javier guiándome, estaba preparado para lo que viniera.
Esto no era solo venganza. Era justicia, y no iba a parar hasta que se acabara. Las audiencias seguían, y cada una era un espectáculo. Laura intentó jugar a la víctima, diciendo que estaba confundida y que Diego la había manipulado. Diego, por su parte, echó toda la culpa a Laura, diciendo que él solo seguía órdenes. El juez los miraba con una mezcla de aburrimiento y desprecio, y el fiscal los destrozaba con cada pregunta. Una vez, Laura se puso a gritar en el estrado, llamándome obsesionado y diciendo que todo era mi culpa por no darle atención. El fiscal le mostró un correo donde ella le decía a Diego, cuando terminemos con su dinero, estaremos en una playa riéndonos. La sala se quedó en silencio, y Laura se hundió en su silla. Fue un momento que valió oro. Fuera del juicio, seguía apretando el cerco. Clara, mi hermana, y Marcos, mi mejor amigo, se aseguraron de que nuestro círculo cercano mantuviera la presión. La mamá de Laura, que ya no podía defenderla, cortó contacto con ella. Amigos en común, como Pablo, dejaron de hablarle. Incluso el gimnasio donde trabajaba Diego lo despidió después de que los rumores de sus estafas se extendieran. Clara se enteró por un amigo de que Diego intentó conseguir trabajo en otro gimnasio, pero nadie lo quería. Se está quedando sin opciones, dijo Clara, sonriendo. Buen trabajo, Juan. Tomás, mi hermano, seguía siendo un genio. Rastreé una cuenta de correo secundaria que Laura usaba para comunicarse con Diego, y encontré algo jugoso. Habían intentado vender el reloj de $10,000 en una casa de empeño en Las Vegas. El trato no se concretó porque la policía ya los tenía en la mira, pero el correo era otra prueba de su descaro. Javier lo presentó en el juicio, y el juez anotó algo en su libreta con cara de esto se acabó, pero Laura y Diego no se rindieron tan fácil. Una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Laura. Si sigues con esto, vas a arrepentirte, decía. Podemos hacer un trato. Me reí. ¿Qué podía ofrecerme? Le mostré el mensaje a Javier, quien lo añadió a las pruebas como intento de intimidación. Están desesperados, dijo. Eso es bueno. Significa que saben que van a perder. El punto de quiebre vino en la penúltima audiencia. El fiscal llamó a un testigo sorpresa, un empleado de la casa de empeño en Las Vegas. El tipo confirmó que Laura y Diego intentaron vender el reloj, y que Diego se puso agresivo cuando le pidieron identificación. El testimonio fue devastador. El abogado de Laura y Diego apenas pudo hacer preguntas, y cuando terminó, Diego se veía como si quisiera desaparecer. Laura, por primera vez, no dijo nada. Solo miró al suelo. Esa noche, Marcos trajo cervezas a casa para celebrar. Amigo, los tienes, dijo. Esto es mejor que una película. Clara asintió. Se lo buscaron. Pero no bajes la guardia. Tenían razón. Aunque el juicio iba bien, quería asegurarme de que no tuvieran salida. Entonces, tuve una idea. Con la ayuda de Tomás, hackeamos, legalmente, claro, una cuenta de redes que Diego usaba para presumir su vida de lujo. Publicamos una captura de uno de sus correos, donde hablaba de engañar al perdedor. No dijimos nombres, pero nuestros amigos sabían de quién se trataba. La publicación se compartió entre el círculo y, pronto, Diego era el hazmerreír. Un cliente del gimnasio le escribió, «Qué bajo caíste, amigo». Diego cerró la cuenta al día siguiente. Fue una pequeña victoria, pero me hizo sonreír. La audiencia final fue el clavo en el ataúd. El fiscal presentó todas las pruebas, desde los correos hasta el testimonio del empleado de la casa de empeño. Javier cerró con un discurso que dejó a todos callados. No solo robaron dinero. Robaron confianza, seguridad y dignidad. No merecen clemencia. Cuando terminó, el juez se retiró a deliberar. Laura y Diego apenas se miraban. Sabían que estaban acabados. El veredicto llegó rápido. Laura y Diego fueron encontrados culpables de fraude, robo de identidad y tentativa de lavado de dinero. Laura recibió 3 años de cárcel y una multa que la dejaría en la ruina. Diego, por su historial de estafas, se llevó 5 años. Además, tuvieron que devolver cada centavo que gastaron, lo que significaba que saldrían de la cárcel sin nada.
Cuando el juez terminó, Laura me miró desde el otro lado de la sala. No había odio en sus ojos, solo derrota. Me fui sin decir una palabra. Después del juicio, podía haberme quedado regodeándome, pero no quería eso. La nota de Laura, que aún tenía en la mesa, ya no me dolía. Era solo un pedazo de papel. Pero el dolor que me dejó, ese vacío, me dio una idea. Durante el juicio, había aprendido mucho sobre fraudes y cómo rastrearlos. Pensé en todas las personas que pasan por lo mismo, traicionadas, robadas, humilladas. Quería ayudarlas, con el dinero que recupere, y con la ayuda de Marcos y Tomás, empecé una pequeña empresa. La llamé Escudo, y nuestro objetivo era simple, proteger a la gente de fraudes como el que me hizo Laura. Ofrecemos servicios de monitoreo de cuentas, asesoría legal y educación sobre seguridad financiera. Contraté a un par de expertos, incluyendo a un amigo de Tomás que sabía de ciberseguridad. En pocos meses, teníamos clientes, familias, pequeñas empresas, incluso un par de famosos que habían sido estafados. Cada caso que resolvíamos era como cerrar un capítulo de mi propia historia. Clara se convirtió en mi animadora número 1. Mira lo que hiciste, me dijo una noche, mientras cenábamos en casa. Convirtieron tu dolor en algo grande. Marcos, siempre el bromista, añadió, y de paso, le diste una lección a esos dos idiotas. Nos reímos, pero en el fondo, sabía que tenía razón. Laura y Diego no solo perdieron su libertad. Perdieron su reputación, sus amigos, su futuro. ¿Y yo? Yo estaba construyendo el mío. No todo fue fácil. Hubo noches en que el eco de la voz de Laura, diciendo nunca te quise, volvía. Pero en lugar de hundirme, lo usaba como recordatorio. No era el perdedor que ella creía. Era alguien que había peleado y ganado. Rehice mi vida, poco a poco. Empecé a salir con amigos otra vez, me uní a un grupo de ciclismo e incluso adopté otro perro, un labrador torpe que llenaba la casa de alegría. Un día, meses después, recibí una carta de Laura desde la cárcel. Era una disculpa, o al menos lo intentaba. Decía que estaba arrepentida, que Diego la había arrastrado. No sentí nada al leerla. La rompí y la tiré. No necesitaba sus palabras. Ya había cerrado ese capítulo. Ahora, mientras escribo esto, estoy en mi oficina en Escudo. Tenemos un nuevo caso, una mujer cuya pareja la engañó con un esquema parecido al de Laura. La estoy ayudando a recuperar su dinero y su confianza. Cada vez que ayudo a alguien, siento que le doy sentido a lo que pase. Laura y Diego pensaban que me habían destruido, pero hicieron lo opuesto. Me dieron un propósito.